Argentina estaba gobernada por una terrible dictadura cuando se produjo el mayor robo de arte de su historia. Pinturas de algunos de los artistas más renombrados de Europa de los siglos XIX y XX. Durante más de 20 años no se supo nada de obras de Renoir, Gauguin y Degas, entre otros, hasta que una mujer estadounidense entró en Sotheby's, en Londres. ¿Dónde habían estado? El robo generó muchos rumores sobre quién debía estar detrás del delito, y se barajaron hipótesis tales como que fueron vendidas a cambio de armas para el régimen. Pero, ¿por qué eligieron estas pinturas? Era un misterio que recorrió 3 continentes y se resolvió en un tribunal parisino. ¿Pero conseguiría el Museo de Buenos Aires recuperar esas obras tan valiosas? Grandes robos de arte. Los desaparecidos. Buenos Aires, la capital de Argentina. Nochebuena de 1980. Argentina está bajo el yugo de una brutal dictadura militar. Lleva varios años generando terror y desasosiego. Pero en este día la vida en la capital parece normal. Mientras la mayoría del país se prepara para celebrar la Navidad, está a punto de producirse un robo extraordinario en una de las pinacotecas más importantes del país. Un grupo misterioso entra en el Museo de Bellas Artes, en el centro de la ciudad. Los tesoros que alberga se encuentran sin vigilancia durante el periodo navideño. Poco después de la medianoche, un coche aparca ante el museo. Sus misteriosos ocupantes se acercan a la parte trasera del edificio. Una vez dentro, parece que dispongan de todo el museo para ellos. Saben exactamente lo que buscan. Su objetivo son algunas de las mejores obras expuestas. Entre las pinturas robadas están Cabeza de una joven con cinta azul de Renoir, La llamada de Paul Gauguin, y El camino de Paul Cézanne. En total desaparecen 16 pinturas impresionistas junto con 7 objetos. Concluido su trabajo, los ladrones se esfuman en la noche bonaerense. Las obras robadas, con alguna excepción, pertenecían a la colección de una rica mujer de la alta sociedad argentina, Mercedes Santamarina. El robo fue desolador para la familia. La reacción de la familia después del robo de la colección fue de tristeza. Estábamos muy tristes porque las autoridades no fueron capaces de adoptar unas mínimas medidas de seguridad para evitarlo. No habían robado una sola obra, eran 16 en total, así que los ladrones habían cometido un delito importante. Estábamos muy tristes y muy enfadados. El robo era una gran pérdida para el país y para su museo más importante. La colección Santamarina es muy importante para nuestro Museo de Bellas Artes en Buenos Aires.
Es una colección muy importante para nosotros, no solo por la calidad de las pinturas, sino porque se trata de un periodo notable. De hecho, solo se llevaron una pequeña parte de la amplia colección Santamarina. Y los ladrones dejaron la mayoría de las piezas más valiosas. Estos Degas son excepcionales y forman parte de la colección Santamarina, especialmente este, que está considerado el mejor trabajo en pastel de bailarinas de Degas. Además de las pinturas, la colección de Mercedes incluía otras piezas excepcionales que no interesaron a los ladrones. Aquí hay objetos y pinturas mucho más propios de un museo de artes decorativas que de un museo de bellas artes. Pero el legado exigía que se expusieran juntas y hemos intentado mantener el ambiente del siglo XIX que ellos querían cuando lo donaron. No está claro cómo decidieron qué pinturas iban a robar. De todos modos, solo se llevaron piezas pequeñas. Se llevaron 2 dibujos de Degas. Un boceto a lápiz de Matisse. Y un dibujo de Rodin, quizás los más valiosos. Todas eran piezas pequeñas, las más fáciles de manejar y de llevarse. Fue una gran pérdida. Mercedes había pasado décadas recopilando las piezas de la colección Santamarina. Vivía con todo lujo en Buenos Aires, pero no se casó ni tuvo hijos. Recuerdo que visitar la casa de Mercedes Santamarina en Buenos Aires era como visitar un museo. Era así. La casa estaba muy ordenada, todo perfecto. Como no había niños, lo tenía todo precioso. Realmente era como visitar un museo. Y me gusta mucho ese Renoir, mucho. Mercedes Santamarina tenía buen ojo. Viajaba a París con frecuencia y allí compró muchas de las pinturas y de las obras de arte. También compró algunas aquí en Argentina. Mercedes Santamarina donó en vida su amplia y extraordinaria colección al Museo de Bellas Artes. Quería mantener unida a la colección, y esa fue una de las principales razones para conservarla en el país, en el mejor museo de Argentina, que creía que era el mejor. Decidió donar la colección completa con una condición: la exposición permanente de las piezas en un espacio concreto, llamado la Sala Mercedes Santamarina. Ese fue el objetivo de los ladrones. La investigación policial empezó el día de Navidad. Llegamos al museo el 25 de diciembre después de comer, cuando descubrieron el robo. Recuerdo muy bien el suelo.
con todos los marcos esparcidos y la policía. Habían cortado todos los marcos para llevarse las pinturas y los dejaron en el suelo. Los investigadores se dieron cuenta enseguida de la ausencia de medidas de seguridad en la galería. En Nochebuena todo el museo estaba vigilado por un solo guardia armado y un bombero. El bombero y el guardia se fueron a cenar juntos. Como era Nochebuena, tomaron un poco de sidra durante la cena, brindaron y se acostaron sobre la medianoche. No hicieron una ronda por las salas hasta la mañana siguiente, como hacían a diario. Y entonces se dieron cuenta de que se había producido el robo. Tenía que haber sido entre la medianoche y antes de la primera ronda de la mañana. Seguramente hacia las 3 o las 4 de la madrugada. Cuando el vigilante se despertó ya era demasiado tarde. Los ladrones habían huido con 16 pinturas y 7 objetos decorativos. Esta parte nueva del museo se estaba construyendo entonces y estaban reformando las nuevas galerías. Las condiciones de seguridad eran bastante pobres en esa época. La policía dedujo que accedieron al edificio por aquí dando un salto. No había alarmas ni medidas de seguridad para impedir ese robo. Pero ¿quién pudo haber sido el responsable de un robo tan audaz? En 1980, Argentina llevaba 4 años gobernada por la Junta Militar. Miles de activistas políticos, sindicalistas y estudiantes desaparecieron. Supuestamente estaban muertos. Las torturas y muertes promovidas por el régimen y perpetradas por los escuadrones de la muerte estaban a la orden del día. La policía y las fuerzas de seguridad estaban por encima de la ley, así que ¿quién iba a descubrir la verdad sobre el robo de unas pinturas? En aquel momento, digamos, la justicia estaba intervenida por el poder militar y la policía estaba subordinada al ejército. En ese sentido, no se puede hablar de una gran investigación. Durante el régimen militar en Argentina, el ambiente estaba muy enrarecido. Era muy peligroso ser periodista. Para nosotros, y para mí personalmente, que era corresponsal política, el robo era la prioridad número 12.000. Con 30.000 personas desaparecidas, investigar quién había robado las pinturas impresionistas era una de mis últimas prioridades. En este clima de terror, nadie reclamó información sobre el robo. Pero un testigo anónimo afirmó haber visto algo que podía mantener alejada a cualquier persona interesada en el caso. Señala la existencia, en el momento en que supuestamente estaban robando el museo, de un vehículo Ford Falcon verde con 4 ocupantes adentro. Los grupos operativos que salían a recorrer las calles, los patrulleros eran Ford Falcon y los autos operativos que usaban los agentes que no iban de uniforme eran también Ford Falcon verde, y con esos eran los autos con los que hacían las detenciones de... El Ford Falcon era una imagen terrible. Para nosotros era la imagen del terror, con una persona armada ordenando que se retiraran todos los coches. Yo trabajaba enfrente de una de esas sedes policiales que aparentemente era un campo de concentración. Y nunca olvidaré el miedo que pasaba cada vez que veía un Falcon verde. La historia lo cuenta. Era un símbolo del terror en Argentina.
existen grandes sospechas de que la zona haya estado liberada. ¿Qué quiere decir eso en el argot policial argentino? Que ante la comisión de un determinado delito existiría una especie de complicidad de las autoridades que debían vigilar tanto el museo como los alrededores del museo, y de hecho, y de ex profeso, no lo hicieron. En esa época había rumores de que detrás del robo estaban los servicios secretos. Tenía sentido, porque seguramente los servicios secretos eran la única organización que podía salir airosa de un robo tan descarado. Pero si eran los responsables, ¿a quién iban a culpar? Había que encontrar una cabeza de turco rápidamente. La solución más fácil era acusar al más débil. Los principales sospechosos de haber sido los entregadores, fueron todos serenos, pero rápidamente y aún bajo esas adversas circunstancias. Miembros del servicio del museo fueron detenidos y torturados para que se declararan culpables. Después de una experiencia breve pero terrible, los guardias de seguridad fueron puestos en libertad y volvieron a sus vidas cotidianas. Rápidamente y aún bajo esas adversas circunstancias políticas que vivía el país en general y la justicia en particular, fueron absueltos de culpa y cargo porque los tipos... ¿Quién era el responsable? El robo del Museo de Bellas Artes cayó en el olvido durante varios años. En los medios masivos de comunicación, nadie debe olvidar que la guerra... Pero en 1982 la Junta invadió las Islas Malvinas, un territorio británico en el Atlántico Sur. Se impuso un embargo internacional de armas y las fuerzas británicas recuperaron las islas en unos meses. La Junta quedó humillada por la derrota y en un año se disolvió el régimen militar. Tras la caída de la Junta empezaron a filtrarse informaciones sobre el robo. En medio de las luchas internas entre los grupos de inteligencia, se produjo el secuestro de un alto cargo, con el objetivo de saldar cuentas pendientes entre distintas facciones. Un hombre del que se sospechaba que era agente doble fue secuestrado y torturado. Su nombre era Patricio Kelly. En esa banda operativa después secuestran a Guillermo Patricio Kelly, un extraño personaje de aquellos tiempos, al que ellos creían agente de inteligencia del Mossad, del Servicio de Inteligencia de Israel. Y ellos lo secuestran y también casi lo matan, y ocurre un episodio bastante... El responsable del secuestro fue Aníbal Gordon, que trabajaba para el servicio de inteligencia más infame de la época, el SIDE. Gordon fue condenado a 8 años de cárcel por el secuestro. Y estando en prisión, empezaron a surgir pruebas sobre su implicación en el robo del Museo de Bellas Artes, supuestamente de su propia boca. No obstante, poco después, estando Aníbal Gordon ya preso y ya afectado de una enfermedad terminal, le cuenta a otro preso su autoría en el hecho, lo cual... Este es el hombre al que supuestamente Gordon se lo confesó todo. Se llamaba Juan Carlos Pérez. Era un preso que gozaba de ciertos privilegios, solía repartir la comida y limpiaba las celdas. Su autoría en el hecho, lo cual robustece, curiosamente, aquella versión que Guillermo Patricio Kelly, y esa fue la persona que a mí me contó aquella versión. Yo siento que... Una persona que está al borde de la muerte, y Aníbal Gordon en ese momento lo estaba porque padecía de un cáncer terminal, no suele mentir. Sí se quejaba de que habría obtenido por ese trabajo, este trabajo habría sido por encargo. Pérez es la única fuente de la confesión de Gordon. Tras su puesta en libertad,
Es entrevistado en televisión en 1993. 2 años después murió de un disparo cuando intentaba robar una ferretería. Gordon había muerto en 1988. Si era uno de los responsables, se llevó a la tumba los motivos y la persona que iba a beneficiarse del trabajo. Yo relaciono el robo con la lucha interna en la Junta Militar entre 2 grupos que querían tener la presidencia y necesitaban dinero para conseguirlo. Creo que ese es el motivo por el que roban en el museo e intentan vender las pinturas en el extranjero y fracasan. 8 años después del robo, las pinturas seguían perdidas y el único sospechoso estaba muerto. El rastro se había enfriado. Tenía un aspecto poco común. No era muy alta, la melena le llegaba a la cintura y llevaba muchísimas joyas, muy caras. Sacó del bolso 16 fotografías de pinturas y dibujos de algunos de los grandes impresionistas: Renoir, Cézanne, Gauguin, Matisse, Degas. Dijo que representaba a 2 organizaciones benéficas relacionadas. La suya estaba en Texas y se llamaba Humana Way International, y la segunda se encontraba en Sudamérica, Labor Trust, que poseía las obras de arte. La segunda organización ya había puesto precio a la colección, 350 millones de euros, pero quería que Sotheby's hiciera su tasación independiente. Dijo que quería llevarlas a un banco como aval de un préstamo para conseguir fondos para sus actividades benéficas. La táctica de la hipoteca, que significa llevar las obras de arte a un banco o cualquier otra organización que preste dinero, se instrumentó con la idea de conseguir algún dinero antes de vender las obras. Sotheby's aceptó la propuesta de tasación de la señora Williams, pero primero tenían que ver las pinturas para cerciorarse de que eran originales. Williams les dio una respuesta sorprendente. La colección estaba en el otro lado del mundo, en Taiwán. El presidente de la organización benéfica sudamericana era un comerciante de madera taiwanés llamado Arthur Long, y las tenía en su país. Sotheby's no pareció inmutarse y envió a un experto de la oficina de Hong Kong junto con su representante en Taiwán. Gabriela Williams también viajó hasta allí y finalmente se les unió Arthur Long. Las llevaron hasta un almacén siguiendo un camino muy confuso. En él había una especie de oficinas y las pinturas y los dibujos estaban guardados en un cajón. Sacaron todas las obras para que los enviados de Sotheby's pudieran inspeccionarlas y empezaron a tomar fotografías para el informe. Pero en cuanto vieron los lienzos sin marco ni bastidor, se dieron cuenta de que ese no era un caso habitual. No estaban enmarcados ni expuestos. Estaba claro que los mantenían escondidos. Pero la colección era una mina de oro. Había 3 óleos pequeños de Renoir, todos de menos de 50 centímetros de ancho. 2 acuarelas sobre papel de Cézanne, entre ellas un característico bodegón. 2 bocetos de las famosas bailarinas de Degas.
una escena tahitiana de Gauguin, un bosquejo de Matisse y acuarelas del escultor Rodin. El personal de Sotheby's confirmó la autenticidad de las obras y valoró la colección en más de 4 millones de euros, mucho menos de lo que habían estimado las organizaciones, 350 millones. Como precaución de rutina, Sotheby's de Londres se puso en contacto con Julian Radcliffe, del Registro de Obras de Arte Desaparecidas, una empresa dedicada a comprobar la legitimidad de las obras puestas a la venta. Registramos más de 10.000 objetos robados cada año y tenemos unas 180.000 obras en nuestra base de datos. Además, tenemos informes de unos 300.000 objetos vendidos anualmente y comparamos 3 por semana. En cualquier momento del año hay más de 150 casos en proceso. Cuando recibieron la llamada de Sotheby's con los detalles de 16 pinturas de Taiwán, el personal del registro empezó a comprobar las descripciones con la lista de obras de arte desaparecidas de su base de datos. Sus búsquedas enseguida encontraron similitudes con una colección robada. Sonaron las alarmas. Nuestro personal se dio cuenta inmediatamente de que en el Museo Argentino las había registrado después del robo y pudimos hacer una sencilla comprobación porque estaban todas juntas. Inmediatamente nos pusimos en contacto con la policía y el Museo de Argentina. Y obviamente informamos a Sotheby's. En Argentina, el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires recibió con sorpresa la noticia de que las pinturas hubieran aparecido en Taiwán. El entonces director del museo en esa fecha, Jorge Glusberg, lo recibe primero con sorpresa porque, bueno, este fue el botín, fue el robo considerado uno de los robos del siglo para nuestro país. Entonces tomó la cautela de mantener el contacto. Estuve en esa época, él estaba como con cierta excitación, porque era recuperar este botín era... Las pinturas salían a la luz tras 20 años ocultas. Era muy importante escoger el momento adecuado para evitar que volvieran a desaparecer. Una de las prioridades de Radcliffe era reunirse con la mujer tejana que había iniciado los acontecimientos en Sotheby's, Gabriela Williams. 2 semanas más tarde y tras unas cuantas llamadas, la localizó en España donde estaba de vacaciones. Se mostró dispuesta a mantener una reunión y Radcliffe cogió el primer avión que salió de Londres. Gabriela Williams le contó cómo se había implicado en el tema de las pinturas e incluso aportó documentación justificativa. Pero insistió en que actuaba de buena fe. Su excusa era que intentaba reunir fondos con fines benéficos. Y me comentó que varias personas de Estados Unidos se habían puesto en contacto con ella y le habían pedido ayuda para hipotecarlas o conseguir dinero con ellas. Era una cadena muy compleja, pero al final de la lista estaba Arthur Lung, el presidente de esa sospechosa entidad benéfica, The Labor Trust, con sede en un pequeño país de Sudamérica, Surinam. Lung buscaba un socio para obtener fondos con las pinturas. Williams, según decía, buscaba financiación para su fundación. No hay pruebas que justifiquen que Gabriela actuara de mala fe. En marzo de 2001, Williams y Lung firmaron una serie de acuerdos en los que cada uno entraba en el comité de la fundación del otro. Un mes más tarde, ella se encontraba en Londres para asistir a la reunión en Sotheby's y llevaba una serie de documentos que le había dado Lung
en los que una serie de personajes ilustres afirmaban que la colección era legítima. Los siguientes objetivos de Radcliffe eran Surinam y Arthur Lung. Me puse en contacto con Arthur Lung en Surinam y le expliqué que esas pinturas eran robadas y que quería ir a Taiwán para proceder a su recuperación. Le comenté que no podrían venderlas y que si no cooperaban en la recuperación, la policía podría mostrar interés en sus viajes. Sabía que Arthur Lung tenía una casa en Los Ángeles y suponía que no querría tener problemas con su pasaporte. Entonces me comentó que su hermano quería verme en Taiwán y me garantizó que recuperaríamos las pinturas. Empezaron las negociaciones para visitar al hermano de Arthur Lung, Jung Hui Lung, encargado de las obras en Taiwán. En enero de 2002, después de una serie de retrasos, acordaron reunirse en la capital, Taipei. Radcliffe se mostraba optimista sobre el destino de las pinturas al salir de Londres. En enero de 2002, Julian Radcliffe llegó a Taiwán para reunirse con un hombre que aparentemente poseía unas pinturas robadas 20 años antes en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Julian Radcliffe se encontró con Jung Hui Lung en el vestíbulo de su hotel en Taipei. Durante mi visita a Taiwán, quedó muy claro que Lung quería dinero. Fue muy truculento. Me dijo que Occidente había saqueado el arte de la civilización china, algo cierto, y que había tesoros nacionales chinos en todos los museos de Europa Occidental. ¿Por qué tenían que devolver esas obras? Quería convencerme de que las había comprado de buena fe, pero no aportaba pruebas que lo demostraran, así que supe que no era cierto. Radcliffe regresó con las manos vacías, pero no sentía que su viaje hubiera sido un fracaso. Durante su conversación, Lung había mencionado una información que Radcliffe creía que podría ayudar a resolver uno de los grandes misterios del caso: la extraña conexión entre Argentina y Taiwán. Le pregunté qué le animaría a devolver las pinturas, además de recibir un pago, algo que no queríamos hacer. Dijo que si el gobierno de Taiwán le decía que las devolviera, lo haría. Entonces le pregunté a qué ministerio se refería y me dijo que al de Defensa. La conexión militar presentaba un fascinante vínculo con los primeros rumores surgidos en Buenos Aires. Podía explicar las declaraciones sobre el coche que fue visto fuera del museo. Y también sugería que el servicio secreto argentino estuvo implicado en el robo inicialmente. En la época del robo, los contactos entre Argentina y Taiwán eran intensos. No sé por qué los objetos robados acabaron en Taiwán, pero las relaciones entre los militares de Taiwán y los argentinos eran habituales en esa época. Había una hipótesis bastante fiable sobre esa relación. Argentina necesitaba armas porque la Junta sufría un embargo internacional. Argentina estaba bajo un embargo militar durante la dictadura, sobre todo por parte de Estados Unidos y Europa, y no podían comprar armas en ningún lado. Taiwán funcionaba como intermediario. Las armas iban a parar a Taiwán, que a su vez se las vendía a Argentina. Enseguida Radcliffe tuvo su propia teoría. Podía ser que las pinturas hubieran llegado a Taiwán para pagar una venta de armas. Me preguntaba si algunas de las armas
se vendieron durante la Guerra de las Malvinas, cuando a Argentina le costaba tanto obtenerlas y Taiwán no cumplía con las sanciones de las Naciones Unidas. No creo que el robo se cometiera pensando en las armas. Pero uno acaba sospechando que la Junta Militar Argentina, que seguía teniéndolas en su poder, las usó durante años como moneda para obtener armas. Creo que es una buena historia, pero no sé si es verdad. Cualquiera que sea la teoría acertada, el hecho es que las 16 valiosas pinturas seguían bajo llave en el almacén de Lung en Taiwán. Pero 4 meses más tarde, otra ciudad entró en la lista de los lugares implicados en el caso. En París, donde Mercedes Santamarina había comprado las obras, se producía un nuevo giro de importancia. El 15 de mayo de 2002, un hombre de negocios taiwanés entró en una de las galerías de arte de Saint-Germain, el barrio parisino de los artistas. El propietario de la galería, Pascal Langsberg, lo reconoció enseguida. Conozco a este hombre desde los años 90, porque me compraba pinturas chinas en esa época. Siempre me contaba que su tío tenía una colección de pinturas impresionistas en Taiwán. Y me llamó para pedirme si podía hacer una tasación de las pinturas, porque su tío quería vender algunas obras. Ese día, el cliente de Pascal Langsberg lleva una carpeta con 3 de las obras de la colección de su tío. Un óleo de Renoir titulado Cabeza de una joven con cinta azul. El dibujo La llamada de Gauguin. Y El camino, una acuarela de Cézanne. Eran desconocidas para Langsberg y formaban parte de la colección robada que ahora estaba en manos de los hermanos Lung en Taipei. Quedé muy sorprendido, pero no por el dibujo ni por el papel, sino por las pinturas. Las obras no estaban enmarcadas, traía solo el lienzo. Y eso me hizo sospechar, pero no le dije nada. Le di un recibo y me las quedé. El hombre encargado de vender las pinturas era Ye Yo-wan, un promotor de conciertos de Taiwán. Quizá eligió la pequeña galería creyendo que no tendría recursos para hacer comprobaciones. Si fue así, se equivocó. Empecé a investigar. Conocí el Renoir porque lo había visto en un catálogo, pero en el caso del Cézanne no tenía libros con los que contrastar esa acuarela y tampoco sabía nada sobre el Gauguin. Uno de mis mejores amigos, Philippe Cassot, es especialista en pintura impresionista y moderna, y le pedí que investigara. Un día me llamó y me dijo, Pascal, hay algo raro, porque se supone que ese dibujo está en un museo. O es falso o es robado, porque no puede ser el del museo. El amigo de Langsberg le aconsejó ponerse en contacto con el Registro de Obras de Londres para comprobar que el Gauguin no era robado. Lo hice inmediatamente y 1 hora más tarde recibí una llamada del gerente de la empresa. Me dijo, vale, iré mañana mismo, tengo un problema y debo hablar contigo, iré inmediatamente. Esas eran las 3 pinturas más valiosas de las que habían desaparecido en Argentina
e informamos al marchante francés de que eran obras robadas. Radcliffe también le contó a Landsberg su teoría. Creía que las pinturas robadas tenían algo que ver con el tráfico de armamento. En ese momento me asusté un poco, porque me pedía que guardara las pinturas, y le dije, bueno, entiendo que tenga que quedármelas, pero por favor, tráigame a algún policía. No quiero que me hable sobre venta de armas. No quiero que me maten por guardar esas pinturas. Tiene que encontrar a un funcionario que autorice que me las quede, porque no quiero nada que suponga una amenaza para mí. Radcliffe alertó a las autoridades francesas y le pidió a Landsberg que organizara una reunión en la galería para que él pudiera conocer al señor Wang. Me acompañaron arriba y conocí al taiwanés que había llevado las pinturas a la galería. El propietario del registro de Londres vino y le enseñó su pasaporte. Dijo, soy Julian Radcliffe, el director de la empresa. ¿Puede enseñarme su pasaporte? Él contestó, no tengo que enseñarle nada. Se puso muy nervioso y enfadado. No dejaba de moverse. Dijo que era indignante que nos dedicáramos a comprobar que las pinturas no eran robadas y usó los mismos argumentos que había usado conmigo el señor Lung, que Lung las había comprado de manera legal, aunque no trajera pruebas. Mi cliente no se mostraba asustado ante todo lo que le decía. Comentaba, nosotros lo tenemos todo, somos los propietarios de la pintura. No tenía miedo. Llamó a su tío en Taiwán y hablaron en chino. Le expliqué que no podía devolverle las obras porque la policía y los juzgados iban a implicarse en el caso. El cliente aceptó y me dijo, de acuerdo, esperaremos. Sabemos que somos los propietarios, tenemos pruebas. Está bien. Los tribunales franceses le pidieron a Pascal que guardara las 3 pinturas mientras se llevaban a cabo los trámites legales. Las tenía guardadas. Estaban en una caja de cartón. Durante un tiempo estuve algo preocupado porque tenía las pinturas en mi depósito y siempre movemos cosas, cambiamos cosas de lugar. A veces nos preguntamos, ¿dónde están esas pinturas? Mientras tanto, contactaron con el Museo de Buenos Aires para darles la buena noticia. Nos piden de manera urgente para mandar un exhorto a París lo que serían los documentos de procedencia y de legítimo título que tiene el museo sobre esas obras, a lo cual intervengo yo preparando toda la documentación, que eran las escrituras de donación de esas obras. La periodista argentina María Laura Aviñolo, que se encontraba en París, también recibió un chivatazo sobre el hallazgo de las pinturas. El embajador de Argentina en París, Archibaldo Lanús, me llamó un día para decirme, tenemos que quedar para tomar un té, porque tengo una buena historia que contarte. Las pinturas impresionistas habían aparecido en Taiwán. A Archie, como le llamamos, le encanta el arte. Fue un gran embajador aquí y le encanta la cultura. Todo el mundo lo sabe. Así que hice un trato con él. No publicaría nada si me iba poniendo al día de lo que pasaba. Lo que sí queda una tarea así de un poco de detective, eso era lo divertido, ¿no? Porque entre Radcliffe, que es un hombre muy informado y mucha personalidad, y este misterio de no aparecía nunca el dueño, es una cosa entretenida, ¿no? Los tribunales decidirían quién era el propietario de las obras. Mientras, Julian Radcliffe se embarcó en una valiente propuesta para conseguir que el resto de la colección llegara a París.
Se instaló en un hotel en una avenida del centro de la ciudad e invitó a Wang a visitarlo. Nuestra estrategia era decirle al taiwanés que se encontraba en París, al señor Wang, que debía traer las otras pinturas aquí y entregárselas al gobierno argentino. Una de las armas con las que podíamos presionarle era decirle que había pasado 3 obras ilegalmente, algo que no le gustaría nada a las autoridades francesas, pero si traía todas las demás para devolverlas, seguramente pasarían por alto que hubiera hecho algo mal y no le perseguirían. Durante las negociaciones quedó bien claro que lo que les interesaba era dinero en efectivo a cambio de entregarlas. Tuvimos que convencerle de que no lograría que le pagáramos por la entrega de las obras si no era capaz de presentar unos documentos que acreditaran su adquisición. No podían hacerlo porque sabían que si nos daban esa información, quedaría claro que no tenían derechos sobre las pinturas. Las negociaciones estaban en punto muerto y ambas partes delegaron el trabajo en los abogados. Radcliffe se reunió con el letrado francés que representaba al cliente de Taiwán. Cada vez tenía más confianza en la recuperación de las obras. Era un interlocutor muy sofisticado y pensamos que era el único hombre en el mundo capaz de convencer al taiwanés de llegar a un acuerdo y entregar las pinturas. Pero la colección Santa Marina iba a sufrir las consecuencias de un giro inesperado. Radcliffe pensaba que cada vez estaba más cerca de las pinturas robadas, pero el abogado francés en el que Radcliffe parecía haber puesto tantas esperanzas no era lo que esperaba. Un día en una audiencia, cuando fuimos para tratar de conciliar y que nos devolvieran los cuadros, el abogado no vino y después supimos que lo habían tomado preso por un asunto en el África, en fin, y desapareció. Y después ya no teníamos ninguna pista. Estuvo implicado en tráfico de diamantes y oro y lo metieron en la cárcel. El señor Wang regresó a Taiwán y nos quedamos sin nadie para negociar. Aunque los tribunales ya controlaban las pinturas, no podían enviárselas a las autoridades argentinas hasta que negociaran el contacto con el taiwanés. El proceso quedó estancado durante 3 años. Las 13 pinturas que estaban en Taiwán quedaban fuera del alcance y las 3 que se encontraban en París estaban atadas legalmente. Desesperado, Julian Radcliffe intentó adelantar los acontecimientos obviando el proceso legal. Un día el señor Radcliffe me llamó y me dijo que el embajador de Argentina estaría en París e intentó presionarme para devolver las pinturas. No lo entendía porque, como le dije, tenía la responsabilidad de guardarlas y no había recibido órdenes de los tribunales ni de la policía. Debo guardarlas, le dije. No volvió a llamarme nunca más. Me di cuenta de que su trabajo era el de recuperar las pinturas y quedarse con la comisión. Era como un cazarrecompensas. Landsberg se negó a entregar las obras hasta que hubiera una orden legal. 6 meses más tarde, la decisión parecía inminente. Solo entonces entraron en acción las autoridades argentinas. Le asignaron el caso a un famoso juez para que viajara a Europa a investigar y recuperar las pinturas. Le acompañó un agente de Interpol Argentina, Marcelo El Heibi, y por parte del Ministerio de Cultura, Américo Castilla,
actual director del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. En noviembre de 2005, los tres volaron a París con intención de recuperar las obras que seguían en la caja de seguridad de la Galería Darga y Landsberg. Se convocó una audiencia en el espectacular marco de la sede central de la policía francesa en el centro de París, y Radcliffe fue citado a declarar ante el juez argentino. El juez estaba sentado al final de la mesa, con un par de guantes blancos delante de él, gafas oscuras y una mirada un tanto extraña, si no amenazante. Parecía impresionado por el final de la sesión de preguntas y respuestas, en la que pudimos dar muchos detalles de todo lo sucedido. Disponíamos de 9 volúmenes de documentos que yo llevé a París para que pudieran comprobar todos los datos. Tanto las autoridades francesas como las argentinas estaban seguras de que podrían recuperar las pinturas sin problemas. La policía me dijo que devolveríamos las pinturas al museo. Ellos me acompañarían a la galería para llevárselas. Y todo seguiría un procedimiento legal. El 14 de noviembre de 2005, la delegación argentina recibió las 3 pinturas en París. En pocos días iniciaron el camino de vuelta a casa, protegidas por el agente de Interpol Argentina. Las pinturas en realidad vinieron en la mano, la tenía tanto el juez como su secretario o yo cambiándonos, dependía de la situación, pero nunca nos despegamos un momento de ellas y las trajimos con contacto visual continuo para, por supuesto, no perderlas de vista nuevamente. Finalmente, casi un cuarto de siglo después del robo, las pinturas volvían a entrar en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Hubo una ceremonia de bienvenida. A pesar de la larga ausencia, los empleados buscaron los marcos originales en los almacenes del museo. Estas son las 3 pinturas que recuperamos el año pasado. Aquí está el Gauguin, el Renoir y el Cézanne. El personal del museo guardó los marcos esperando su vuelta. En ese marco pone Gauguin y en el título La llamada. Siempre pienso que el museo hizo la llamada para que regresara. Lo mismo pasa con Cézanne. Pero esos 2 marcos originales llegaron en la donación de la familia Santamarina. El único que no hemos encontrado es el de Renoir. No nos notificaron nada. Nos enteramos por la prensa y nos alegramos mucho. Y yo, especialmente, de la recuperación del Renoir, que es precioso. Me siento orgullosa. Como argentina fue muy bonito formar parte de la operación que recuperó algo que forma parte de nuestra historia. Haber recuperado estas 3 obras es muy simbólico para nuestro museo y representa el cuidado que tenemos con las cosas. Una gran alegría. Pero a pesar del júbilo, el destino de las otras 13 obras sigue sin estar claro. Entre ellas hay obras poco conocidas de Matisse, Cézanne, Renoir y Degas. ¿Podrán recuperarse?
No creo que el gobierno recupere más pinturas, porque tendría que pagar por ellas, y eso no le interesa. El robo de las obras impresionistas refleja la inestabilidad del país porque fueron robadas durante una guerra sucia. Nadie se preocupó por buscarlas, y ahora, en democracia, no le interesan a nadie. Ahora nadie se acuerda de las pinturas que quedan en Taiwán. Los otros 13 están en algún lugar, seguramente bajo control de los taiwaneses, directa o indirectamente. Puede que algún día intenten venderlas, y ese será el momento en que las encontremos.